5 lugares que contaminan tu vida espiritual. Jamás pongas un pie en ellos. ¿Alguna vez has sentido una incomodidad inexplicable al estar en ciertos sitios? Como si algo dentro de ti gritara en silencio que no perteneces ahí. Tal vez has notado que, al pisar ciertos espacios, tu serenidad se desvanece y tu fe comienza a tambalearse, sin saber por qué. Hoy quiero hablarte de un peligro real, de una amenaza silenciosa que se esconde en los rincones cotidianos del mundo. Existen lugares que no solo afectan tu cuerpo o tu mente, sino que corrompen tu espíritu. Espacios que roban tu gozo, tu paz interior y, lo más sagrado, tu conexión con Dios. No se trata simplemente de calles o edificaciones, sino de trampas disfrazadas que buscan alejarte del propósito eterno para el cual fuiste creado. En este mensaje te voy a revelar 5 de esos lugares que deberías evitar con toda determinación. No los visites nunca, porque lo que está en juego es tu alma. He dedicado mi vida a escudriñar la palabra de Dios, y puedo asegurarte que las Escrituras nos dan instrucciones claras y sabias sobre cómo protegernos de estas amenazas espirituales. En el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, se nos exhorta con urgencia: por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón es la raíz de tu existencia espiritual, y todo lo que permites que entre en él define si floreces o te marchitas. Imagina por un momento que tu alma es como un jardín delicado y precioso. Cada lugar que visitas, cada ambiente en el que te sumerges, siembra una semilla en ese jardín. Algunas semillas producen frutos llenos de amor, fe y esperanza, pero otras siembran espinas de culpa, angustia y desconexión espiritual. Hoy vamos a identificar esas semillas venenosas y arrancarlas desde la raíz, antes de que destruyan lo que Dios plantó en ti. Estos 5 lugares que te voy a revelar no son parte de alguna teoría inventada por el hombre, ni provienen de la sabiduría humana. Son advertencias vivas que emanan directamente de la palabra de Dios. Son lecciones que han atravesado generaciones y que hoy, más que nunca, necesitamos recordar. Estamos rodeados por un mundo que aplaude lo incorrecto, que glorifica lo superficial y te seduce con promesas vacías. Pero tú no estás obligado a ceder ante esas mentiras. Permanece a mi lado, porque no solo vamos a hablar del peligro, también te entregaré herramientas espirituales para que puedas resistirlo y vencerlo. Acompáñame en este recorrido que puede marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Prepárate, porque lo que estás por descubrir hará que observes tu entorno con ojos renovados y, sobre todo, con discernimiento. Y antes de seguir, te invito a apoyar este contenido con un me gusta, para que más personas puedan recibir esta enseñanza y crecer en su conocimiento de la palabra de Dios. Si aún no lo has hecho, suscríbete ahora mismo. Es completamente gratis, y al activar la campanita, no te perderás ninguno de los próximos mensajes que compartiré contigo. Continuemos. El primer lugar que contamina tu vida espiritual son los sitios de idolatría. Sí, aquellos espacios donde se rinde honor o se enfoca la devoción en algo que no es el verdadero Dios. ¿Qué es realmente la idolatría? Es cuando algo, cualquier cosa, ocupa el espacio sagrado en tu corazón que solo le pertenece a Dios. Puede ser el afán por el dinero, la ambición por el poder, la búsqueda de reconocimiento, la obsesión por una relación o incluso por una filosofía. La Biblia es directa y sin rodeos en este asunto. En Éxodo, capítulo 20, versículo 3, el Señor declara: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». No es una sugerencia amable, es una orden categórica.
porque Él sabe que cuando desviamos nuestra adoración, perdemos el rumbo. Cuando nuestro corazón se inclina hacia lo que no puede salvarnos, comenzamos a caminar por senderos que nos alejan de la luz. Solo hace falta mirar la historia para entender la gravedad de esto. El pueblo de Israel, elegido por Dios mismo, cayó repetidamente en este error. ¿Recuerdas el becerro de oro? Mientras Moisés estaba en la cima del monte recibiendo las leyes divinas, el pueblo fundió sus joyas para crear un ídolo al cual rindieron culto. Bailaron en torno a él, le ofrecieron alabanzas, y ese acto provocó un juicio inmediato. No fue un simple desliz. Fue una traición espiritual que trajo consecuencias devastadoras. Y si crees que eso quedó en el pasado, te tengo noticias. Hoy la idolatría sigue viva, solo que se presenta con ropas nuevas. Idolatramos a figuras públicas, como si fueran divinas. Elevamos el éxito personal a un pedestal. Seguimos a personas, tendencias y filosofías, como si fueran el camino a la verdad, cuando en realidad nos están alejando del único que puede darnos vida eterna. Hoy vivimos en una era donde hemos cambiado el altar de la fe por el altar del consumo. Nos arrodillamos ante objetos, marcas, estilos de vida, como si lo material pudiera llenar el vacío profundo que solo Dios puede colmar. Y es ahí donde comienza el engaño. Los lugares de idolatría son mucho más que templos de religiones extrañas. Son ambientes, momentos y espacios donde algo, cualquier cosa, es elevado por encima del Creador. ¿Sabías que incluso un evento cultural puede ser una trampa espiritual si glorifica principios contrarios al reino de Dios? Sí, hay festivales, reuniones, celebraciones e incluso entretenimientos que, bajo una apariencia inofensiva, siembran confusión y te alejan de la verdad. Tal vez ya lo hayas sentido. Entras a un lugar y sin explicación lógica, algo en el aire te inquieta. Tu paz se esfuma. Tu discernimiento se nubla. Esa sensación no es casualidad. Es una señal de advertencia. Es el Espíritu Santo tocando la puerta de tu conciencia. Estos lugares no solo influyen, te absorben. Te envuelven con un ambiente sutilmente tóxico, donde lo que antes sabías que era incorrecto empieza a parecerte normal. Tu alma, que antes era como una llama viva, comienza a titilar. Y si no estás alerta, esa luz puede extinguirse sin que te des cuenta. Dios no nos deja a oscuras respecto a esto. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 5, nos da una instrucción clara y sin rodeos. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, la idolatría. No dice que la toleres, ni que juegues con ella. Dice que la elimines, que la cortes de raíz antes de que ella te destruya. ¿Cómo te mantienes a salvo? Fortalece tu fe. Llena tu mente con la verdad de Dios. No dejes espacios vacíos donde la mentira pueda instalarse. Si alguna vez te sientes tentado a acercarte a lugares que glorifican algo más que a Dios, recuerda esta advertencia. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Como nos dice la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Rodéate de personas que te fortalezcan espiritualmente. Gente que, en vez de empujarte hacia la oscuridad, te acerque más a la luz. Y si en algún momento estás cerca de uno de estos lugares, no te quedes ahí. Ora, pide discernimiento, pide fuerzas y aléjate sin dudar. Tu alma vale demasiado para correr ese riesgo. Ahora vamos al segundo lugar que amenaza tu vida espiritual, los espacios donde reina la inmoralidad. Aquí no hablamos solo de lo físico, sino de entornos que despiertan lo peor de nuestra naturaleza. Bares, discotecas, lugares donde se promueve la promiscuidad,
o se normaliza la impureza. Todo eso contamina el corazón. Estos sitios son emboscadas para tu alma, ambientes donde los deseos del cuerpo se enfrentan abiertamente al llamado del Espíritu. El apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 18, no deja lugar a interpretaciones. Huid de la fornicación. No dice resiste, no dice negocia, dice huye, porque este pecado no solo mancha el cuerpo, contamina el alma entera. David, el rey que amaba a Dios, cayó en esta trampa. Todo comenzó con una mirada. En el capítulo 11 de Segundo de Samuel, vemos cómo un instante de debilidad con Betsabé terminó en adulterio, muerte y una cadena de sufrimientos. Su historia es una advertencia viva. Un solo momento en un lugar equivocado puede traer consecuencias devastadoras. Hoy en día, esta trampa es aún más astuta. Vivimos rodeados de pantallas que normalizan lo impuro. La música te vende placer, disfrazado de libertad. Y muchos de estos lugares abren la puerta a un mundo que promete diversión, pero termina dejando cicatrices. Entrar a un lugar de inmoralidad es como caer en una telaraña. Todo parece excitante al principio. Luces, risas, euforia. Pero de pronto lo que sabías que estaba mal empieza a parecerte inofensivo, y ese pequeño cambio de percepción puede destruir relaciones, quebrar familias y cargar tu alma con una culpa que no se borra fácilmente. He visto personas con un llamado poderoso ser arrastradas por esta corriente. Creyeron que podían jugar con el fuego y terminaron consumidos por él. Visualiza esto. Tu vida espiritual es como un río cristalino, puro, lleno de belleza. Ahora imagina que viertes veneno en él. ¿Qué sucede? Se oscurece, se corrompe, pierde su capacidad de dar vida. Así actúan estos lugares en tu alma. El apóstol Pablo escribe en Efesios, capítulo 5, versículo 3. Pero la fornicación y toda inmundicia ni siquiera se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Dios no te llamó a convivir con la oscuridad, sino a vivir en santidad. No estás llamado a nadar en aguas turbias, sino a caminar sobre la roca firme. Por eso, hoy mismo, establece límites. No dialogues con la tentación. No le des espacio. Corta desde la raíz cualquier atadura emocional, física o espiritual que te vincule a estos sitios. Si tú ya sabes que un lugar pone en peligro tu alma, no vayas. Punto. No hay discusión ni espacio para excusas. El enemigo no necesita una puerta abierta, le basta con una rendija. Por eso, elige sabiamente los lugares donde caminas, porque cada sitio en el que pisas deja una huella en tu espíritu. Rodéate de personas que compartan tu fe, que te levanten cuando estás débil, que te recuerden quién eres cuando el mundo intenta confundirte. Busca ambientes donde tu alma se nutra, una iglesia donde se predique la verdad, un grupo de oración donde se escuche la voz de Dios, o incluso un paseo tranquilo por la naturaleza donde el Creador te hable a través del silencio y la belleza. Si alguna vez sientes esa atracción fatal hacia un lugar que sabes que no edifica, recuerda esta promesa eterna. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. La salida siempre está. Solo tienes que tomarla. Ahora vamos al tercer lugar que contamina tu vida espiritual. Los lugares donde reina la violencia. Estos espacios están impregnados de odio, furia y destrucción. Son como volcanes en erupción constante.
campos de batalla, cárceles, pandillas, eventos donde la agresión es celebrada como si fuera una virtud. Todos estos ambientes contrarían directamente el corazón de Cristo. Él fue claro en el Sermón del Monte: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. ¿Quieres ser llamado hijo de Dios? Entonces no puedes vivir donde la paz ha muerto. Desde los albores de la humanidad, la violencia ha marcado nuestra historia. Cuando Caín mató a Abel, como narra Génesis 4, el suelo se tiñó de sangre, y desde entonces la humanidad arrastra esa sombra. Sodom y Gomorra no fueron destruidas solo por su perversión, sino también por su crueldad. Génesis 19 lo deja claro: la violencia corrompe y destruye. Hoy, ese mismo espíritu sigue presente. Basta con mirar las noticias: guerras, asesinatos, abusos, odio desenfrenado. Entrar a un lugar donde habita la violencia es como adentrarse en un horno encendido. Puede que salgas con vida, pero no sin quemaduras. Y lo más grave es que muchas veces esas heridas no son visibles. Endurecen tu alma, marchitan tu compasión y te alejan del propósito por el que fuiste creado: amar. Tal vez ya lo viviste. Lugares donde el ambiente es denso, tenso, cargado de gritos, de amenazas, de miradas frías, donde el respeto desaparece y el caos gobierna. Esos lugares cambian a las personas, las transforman en sombras de lo que eran, hacen que olvides que fuiste creado para edificar, no para destruir. Quiero que lo visualices conmigo. Tu espíritu es como un lago sereno, transparente, que refleja la gloria de Dios. Ahora lanza una piedra de violencia en ese lago. ¿Qué ves? Olas de confusión, la imagen distorsionada, la calma hecha añicos. Eso es exactamente lo que la violencia hace en tu interior. Pero Dios nos llama a una vida diferente. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. No puedes vivir en paz si te rodeas constantemente de guerra. Así de simple. ¿Cómo evitar estos lugares? Haz de la paz tu misión. Participa en actividades que restauren, no que destruyan. Ora por quienes te ofenden. Sirve a los que necesitan. Construye puentes donde otros levantan muros. Y si por alguna razón no puedes evitar estar en un lugar de violencia, aférrate más fuerte a la oración. Pide a Dios que guarde tu corazón, que te use como instrumento de luz en medio de la oscuridad. No fuiste llamado a ser guerrero del mundo, sino guerrero del reino. Pasemos ahora al cuarto lugar que debes evitar: los espacios donde el materialismo reina. Aquí no se alza un ídolo visible, pero sí uno muy poderoso: el dinero. La codicia se convierte en ley, y lo material en religión. Estoy hablando de centros comerciales donde la avaricia se disfraza de necesidad, de casinos donde no solo se arriesga el dinero, sino la dignidad, de zonas donde el lujo habla más fuerte que la verdad. Lugares donde el alma se pierde entre vitrinas y promesas vacías. Jesús fue muy claro en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Es blanco o negro? No hay punto medio. O tu corazón está rendido ante Dios, o está atrapado en la ilusión de la riqueza. Recuerda al joven rico en Mateo 19. Tenía todo lo que el mundo valora: fortuna, poder, juventud. Pero cuando Jesús le pidió que lo dejara todo y lo siguiera, no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque sus tesoros no estaban en el cielo, estaban en su cuenta bancaria, y aunque lo tenía todo, le faltaba lo más importante: libertad espiritual.
Ese es el veneno del materialismo. Te encadena con hilos de oro. Te hace creer que tener más es ser más. Pero cuanto más acumulas, más vacío te sientes, porque ninguna posesión puede llenar el espacio que solo el Espíritu de Dios puede ocupar. La cultura actual te grita: compra, acumula, presume, pero la voz del cielo te susurra: sé libre. La verdadera riqueza no se mide por lo que tienes, sino por lo que puedes entregar. Entrar a un lugar donde reina el materialismo es como hundirse en arenas movedizas. Cuanto más te esfuerzas por obtener, más te hundes. Las luces brillantes, las ofertas seductoras, las falsas promesas de estatus social, todo está diseñado para seducirte, para atraparte, para hacerte vivir no para dar, sino para acumular. Y ese cambio de enfoque destruye. He visto cómo familias enteras se endeudan persiguiendo un más que nunca es suficiente. He visto corazones endurecidos por la codicia y vidas desperdiciadas en la carrera hacia lo que jamás sacia. Porque el materialismo promete plenitud, pero solo entrega vacío. Imagina tu vida espiritual como un cofre de gran valor, destinado a guardar tesoros eternos. Pero ahora, imagina que lo llenas con basura, objetos que brillan por fuera, pero están podridos por dentro. Eso es lo que hace el materialismo. Reemplaza lo eterno por lo efímero, lo verdadero por lo superficial. Pero Dios te llama a algo mejor. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. ¿Lo entiendes? El verdadero tesoro no está en lo que posees, sino en quién eres en Cristo. ¿Cómo evitar estos lugares? Aprende a vivir con menos y a dar más. Cultiva un corazón agradecido, uno que reconoce que todo lo necesario ya ha sido provisto por el Padre. Si alguna vez debes entrar a uno de estos lugares, hazlo con propósito. Entra, cumple lo necesario y sal. No permitas que las luces te hipnoticen. Recuerda las palabras de Jesús en Lucas 12:15. Guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Tu vida vale más que cualquier objeto. No vendas lo eterno por lo barato. No cambies tu alma por algo que terminará oxidado o en la basura. Y ahora llegamos al quinto lugar que debes evitar: los espacios donde reina el orgullo. Estos lugares no necesitan violencia para destruir, ni tentaciones sensuales para seducir. Aquí, el veneno es más sutil: el ego. Son lugares donde el yo ocupa el trono que le pertenece a Dios. Palacios, mansiones, reuniones donde la apariencia lo es todo, donde se compite por brillar, por ser el más admirado, el más exitoso, el más aplaudido. Pero Dios no habita en altares de vanidad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, lo dice sin rodeos: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si deseas la gracia de Dios, no puedes habitar donde reinas la soberbia. Mira lo que le ocurrió a Nabucodonosor en Daniel 4. Se enorgulleció de su poder. Creyó que lo había logrado todo por sí mismo. Dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Y Dios lo humilló. Lo redujo a vivir como un animal, hasta que reconoció que solo el Altísimo es soberano. El orgullo te ciega. Te convence de que no necesitas a Dios, de que tú lo puedes todo. Y esa misma mentira vive hoy, disfrazada de likes, de filtros, de seguidores, de fama vacía. Lugares donde el alma se pinta de oro falso para impresionar al mundo. Pero ese oro se cae y el alma se rompe. Entrar a un lugar de orgullo es como colocarte una corona que no está hecha para ti. Pesa demasiado. Te comparas,
te exaltas, te crees superior y luego, inevitablemente, caes. Porque el orgullo es la antesala del derrumbe. La Biblia lo dice en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. He visto cómo relaciones se destruyen, cómo corazones se enfrían, cómo incluso la fe se pierde. Todo por el deseo de ser admirado por los hombres, en lugar de ser aprobado por Dios. No permitas que eso sea tu historia. Visualiza tu espíritu como una vasija de barro, sencilla, pero llena de la gloria de Dios. Ahora cúbrela de oro falso para impresionar a otros. ¿Qué sucede? El oro se despega y la vasija se rompe. Así obra el orgullo. Te cubre de apariencia hasta que destruye tu esencia. ¿Cómo evitar estos lugares? Vive en humildad. Sirve sin buscar reconocimiento. Reconoce que todo lo que tienes ha sido un regalo, no un trofeo. Y cuando el deseo de brillar ante los hombres te tiente, ora con las palabras del Salmo 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pídele que te mantenga con los pies en la tierra, porque solo quien vive abajo puede ser levantado por su gracia. Hemos recorrido juntos un camino espiritual profundo, y ahora quiero que lo veas con claridad. Hay 5 lugares que contaminan tu vida espiritual. 5 trampas que debes evitar a toda costa. Lugares de idolatría que roban tu adoración. Lugares de inmoralidad que manchan tu pureza. Lugares de violencia que matan tu paz. Lugares de materialismo que esclavizan tu alma. Y lugares de orgullo que apagan tu humildad. No son solo ubicaciones físicas, son ambientes espirituales. Son atmósferas que deforman tu carácter y silencian la voz de Dios. Pero tú has sido llamado a más, a caminar por senderos de luz, a habitar en lugares donde el Espíritu de Dios no solo visita, sino mora. Estos no son simplemente lugares físicos, no son coordenadas en un mapa, son trampas espirituales, emboscadas disfrazadas, enemigos silenciosos que acechan tu fe día tras día. Pero aquí viene la buena noticia. No estás indefenso, no estás solo. Tienes el poder para escapar. La Biblia lo declara con claridad en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ves? El peligro es real, pero también lo es la protección que Dios te ofrece. No permitas que ese león te devore. Permanece despierto. Mantente firme. Refúgiate en Dios. Él te ha dado su palabra como escudo, su espíritu como guía, y su gracia como abrigo en la tormenta. Y si hoy sientes que ya has estado en uno de esos lugares, si tu alma se siente contaminada o herida, escúchame bien, no es demasiado tarde. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, se nos promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa cuán lejos hayas ido, el camino de regreso siempre está abierto. Solo tienes que dar el primer paso. Hoy te lanzo un desafío. Haz una lista. Escribe con honestidad los lugares, físicos, emocionales y espirituales, que sabes que debes evitar. Luego, toma una decisión firme. No volverás a ellos jamás. Rodéate de personas que te edifiquen, que te levanten, que te acerquen a Dios. Acude a tu familia, a tus amigos, a tu iglesia. Y sobre todo, ora. Ora con la urgencia de quien sabe que su alma está en juego. Porque lo está. Jesús lo dijo.
con poder en Mateo capítulo 6, versículo 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Haz de eso tu prioridad, y verás cómo todo en tu vida comienza a alinearse. El caos retrocederá, la paz regresará, tu propósito resplandecerá. Y por favor, no te quedes con este mensaje. Compártelo con alguien que lo necesite. Hay vidas colgando de un hilo, almas que están a un paso del abismo. Alerta a otros. Sé una voz de advertencia. Sé una luz en medio de tanta oscuridad. Recuerda, tu espíritu es un tesoro, un regalo divino que no puede exponerse a la corrupción de estos lugares. Evítalos como si fueran peste, porque esos son para tu alma, y en su lugar, abraza la vida abundante que Dios ya preparó para ti. Que su paz te guarde, que su luz te guíe, y que su amor te sostenga cada día. Gracias por haber estado aquí. No fue casualidad, fue un llamado divino. Ahora, vive diferente.